Good evening and welcome to our meeting tonight. We're so thrilled to see everyone in the chamber. This is going to be Que voy a really special ver a night. todos. Es una reunión We'll first begin especial, with como van a ver, pero introductions on my empecemos right. con las presentaciones Good aquí a mi evening, I'm derecha. Christine Smith, Soy clerk to the Christine board. Smith, Welcome. actuaria. Good evening. I am Iris Soy Wilson, Deputy Clerk Lisa to the Board. Eason, Good evening. My actuaria name is Yvette adjunta. Townsend Yvette Ingram. Townsend I'm the Ingram, Commissioner comisionada serving at large. Good en evening to general. everyone and Buenas welcome. tardes a todos. Good evening. Buenas We love it tardes. when it's crowded. Nos encanta cuando I am Mecklenburg esto County esté Commissioner Elaine copado. Powell. I Soy Elaine represent Powell, Mecklenburg, represento el norte de Mecklenburg, el Distrito 1, Huntersville, Davidson, Cornelius. Soy George Dunlap. A mí me eligieron los residentes del Distrito 3. Buenas tardes. Soy Lee Altman. Soy vicepresidenta y les traigo los saludos de Mark Jarrell, el presidente. Así que soy Arthur Griffin. Soy comisionado en general. Good afternoon. Buenas tardes. My name is Vilma D. Leak. Mi nombre es Vilma D. Leak. Represento el distrito más poderoso del condado, el Distrito 2. I would ask my seniors to stand Por favor, up. I wanna claim me gustaría que se pusieran de pie los de la tercera edad. Así que los jóvenes que se pongan de pie, todos los que sean jóvenes, pónganse de pie. Let me say thank you for being here. Gracias por estar aquí esta noche. Bendiciones, bendiciones. Good evening. I'm Laura. Buenas tardes, soy Laura Meyer, represento el Distrito 5. Good evening. I'm Buenas tardes, soy Susan Rodríguez McDowell. Me eligieron los residentes del Distrito 6. Dina Diorio, gerente. Tyrone Wade, abogado del condado. All right, we begin our meetings Empecemos con una oración de invocación. Esta noche a mí me lo han dado, el presidente me dio la responsabilidad. Voy a leer una oración judía para nuestro país. Oh Dios, Dios de nuestros antepasados, con misericordia, que aceptes estas oraciones por nuestro país y su gobierno, que derrames bendiciones sobre la tierra, los habitantes, los líderes, los jueces, los encargados que fielmente se dedican a las necesidades del público, que entiendan las reglas de la justicia que tú has decretado para que haya paz, seguridad, felicidad y libertad y nunca se vayan de esta tierra. Dios, cuyo espíritu está en todas las criaturas, que te despiertes en todos nosotros, que saques el corazón, el odio, la malicia, la envidia, que pongas el compañerismo, la paz, la amistad entre todas las personas, las fes que habitan aquí, que nos des el conocimiento para juzgar con buen juicio, que actuemos con compasión y que saquemos, que erradicamos la pobreza, que sea tu voluntad, que nuestra tierra sea bendición para todos los de este planeta y que todos vivan en la amistad y la libertad, que se cumpla la visión de los profetas, que no levantarán espadas y ya no aprenderán de la guerra, pues todos, de los menores a los mayores, me conocerán. Y si quieren, digan amén. Ahora vamos a ponernos de pie para el juramento a la bandera. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. En este momento voy a hablar muy lento porque quiero que alguien muy importante vuelva a su asiento. Vamos a salir un poco de la orden del día para abordar un asunto de personal que tocamos en sesión cerrada. Y ahora el comisionado George Dunlap va a decir algo. Gracias, señora presidenta. Quiero decirle a la comunidad, quiero compartirles que el 8 de agosto del año pasado, nuestra gerente anunció su jubilación. Después de anunciar su jubilación, nosotros teníamos que seleccionar un nuevo gerente. Decidimos que nos juntaríamos
todos, cuando hay es difícil que 9 toman la decisión. Nosotros pensamos que era tan importante que cada comisionado tuviera la oportunidad de expresar su punto de vista. Nos juntamos todos. Lo primero que hicimos fue seleccionar una empresa de búsqueda. Hubo una entrevista y como resultado del proceso, MGT fue la empresa de búsqueda. La empresa MGT, desarrollamos el perfil del candidato y después la empresa de búsqueda publicó la posición. Cuando terminó el proceso, teníamos más de 40 candidatos que querían servir como gerente del condado de Mecklenburg. En este proceso nosotros acortamos la lista a los finalistas, dos finalistas. Nos tomamos mucho tiempo. Fue un proceso meticuloso para tener el mejor candidato para el condado de Mecklenburg. Un poquito acerca de este proceso. Y estos eran los candidatos finales. Les dábamos un escenario y tenían varios días para leer el escenario, escribir un plan de 3 páginas y venir y presentarlo dentro de 15 minutos, contestar preguntas sobre el escenario y después contestar 14 preguntas de los miembros de la Junta de Comisionados. Después de terminar este proceso, se les dio un escenario sorpresivo y se les dio 15 minutos para terminar el proceso, volver ante los comisionados, y aquí hicimos preguntas adicionales y otra ronda de 14 preguntas. Así que después de este proceso, estoy muy orgulloso de decir que tuvimos una decisión unánime y la selección unánime de la Junta de Comisionados para el próximo gerente de Mecklenburg es Michael Bryant. Quiero decirles un poquito acerca de Michael. Lo van a llegar a conocer mejor. Michael es el gerente adjunto para el condado. Trabaja en servicios financieros e apoyo interno. Él sobrevé todo lo que tiene que ver con finanzas, la recaudación de impuestos, la valoración de propiedades y también computación y también la implementación de los fondos ARPA. También estrategias de riesgo, planificación financiera y cumplimiento en toda la organización. Está con nosotros de 2003 como analista de presupuesto. Lo ascendieron como director de el presupuesto en 2014 y en el 2020 se ascendió al gerente adjunto. Antes de estar con nosotros, trabajó en Durham, Duke University y otros lugares. Él tiene su título universitario y su maestría en administración pública de North Carolina Central University. También ha servido como el presidente nacional de las oficinas financieras de los Estados Unidos y Canadá. Señora vicepresidente, quiero una moción para que entremos en un contrato para que Michael Bryant sea el próximo gerente. Cuando se jubile Dina Diorio, la gerente actual, y que entre en vigor esto en julio de 2025, según el acuerdo, y pido que se ejecute un contrato en la forma que se presentó aquí. Se ha presentado, se ha secundado
seconded. Ya se hizo la moción, se ha secundado. Los comisionados, ¿quieren decir algo? I'll start on my right. Voy a empezar a la derecha. just want to say that it was Solo quiero decir que fue cansador, fue largo, fue un proceso larguísimo y cansador. that we all Y todos nosotros that there's not going to be tenemos la confianza que él with no necesita mucho tiempo para aprender sus responsabilidades. Él va a estar a cargo del buque put in a good word for you y have an increase in también pedimos que ustedes, los que trabajan con él, tengan más dinero para ropa y cosas así. Estamos muy felices. Comisionada Powell, I could talk for a long time. yo podría hablar mucho, pero seré breve esta noche. Thank you for your willingness to Gracias por estar dispuesto a servir en este cargo. Gracias por todo lo que tuvo que aguantar. Gracias por su compromiso con la estabilidad. Gracias por su historial de disciplina fiscal. Gracias por ser una roca, por ser sólido. Gracias por su integridad. These are all really important things that To- we were looking for. Estábamos buscando esto aquí. You are the homegrown candidate. Y usted es el candidato de casa. Commissioner Powell. Gracias. Commissioner Rodriguez McDowell. Comisionada Rodríguez McDowell. I just want to say, Yo simplemente quisiera decir al señor Bryant, since day one, desde el primer día, on my election, cuando me eligieron en 2018, folks don't know that muchos no saben que we're all elected. éramos 4 elegidos. Pasábamos el día sábado por la mañana con el señor Bryant en 2019, aprendiendo sobre el presupuesto, aprendiendo sobre la mecánica de gobierno, y él And it was a very siempre abierto, dispuesto. Fue un tiempo muy importante. something that I'll never forget. Nunca me voy a olvidar de la generosidad que usted demostró, su integridad, y como ya se dijo, esto será una transición, esto es Also been said, 22 years. automática, porque son 22 años que usted está aquí. La diferencia es que usted lleva 22 años aquí, siempre trabajando bajo el liderazgo de otra persona, y ahora le tocará, tendrá libertad para establecer su propio estilo de liderazgo. Y a mí me anima visualizar cómo va a ser trabajar con usted y experimentar su liderazgo. Muchísimas gracias por estar dispuesto a asumir esta tremenda tarea. Comisionada Meyer, Michael, felicitaciones a su linda familia, felicitaciones. No sé si ustedes saben en qué se han metido, pero yo tengo confianza en nuestra decisión. Habrá crítica ya, ¿por qué pagar a una empresa de búsqueda y después eligieron a alguien aquí de casa? Pero queríamos asegurarnos de que teníamos lo mejor de lo mejor, y tenemos lo mejor de lo mejor. Michael, usted se lo merece. Estoy muy feliz y quiero escuchar más chistes. Commissioner Lee. Let me first, Comisionada Leak, en primer lugar, where are our ancestors? ¿dónde están nuestros antepasados? Me gustaría que ellos estuvieran aquí para que ellos pudieran ver y saber que un hombre de color negro está siendo honrado para ser gerente y para seguir hacia adelante. Hijo, yo estoy muy animada. Y para su esposa, sus hijas, yo estuve aquí cuando nació la menor. Todos queríamos un hombre, pero llegó una mujercita. All I've ever seen of this young man has been a gentleman. Lo único que he visto de este hombre joven es un caballero y respeto hacia las mujeres y por el trabajo, y traer a su familia para que vengan a ayudarnos, To lead the way. a guiarnos para que la vida sea un poquito mejor de lo que era hace 100 años. This would never have happened. Esto no habría ocurrido, y si no tenemos cuidado, We might lose it. lo podríamos perder. Let's support him. Apoyémoslo, Let's help him. ayudémosle, Let's make sure that asegurémonos de que el personal que tenga right staff, es el that
apropiado que ellos trabajen con él y él con ellos, porque yo creo que tenemos el mejor personal del país trabajando aquí en el condado de Mecklenburg. Cada uno es excelente, no hay ningún perezoso, siempre están trabajando. Así que quiero decir esto en este salón. Como llevo tanto tiempo en esta comunidad, yo puedo hablar sobre los antepasados, yo puedo hablar de cuando no teníamos el derecho de estar sentados en esta mesa, en este estrado, y me digo a mí misma ahora, si mi madre, si mi padre y mi fallecido esposo, si mi hijo me pudieran ver ahora, ¿qué dirían ellos? Quiero darle las gracias a esta comunidad por darme la oportunidad de representarlos en el Distrito 2, el distrito más poderoso del condado, el mejor distrito del condado. Tenía que decir esto. Quería decirlo. Mi pastor está aquí esta noche para que póngase de pie, Dr. Bloom, póngase de pie. Él es mi pastor en Little Rock AME Zion Church. Está aquí para mantenerme con calma. El doctor Williams estuvo en un accidente muy grave tratando de cortar un árbol, un hombre de 70 años. Él está allá, así que tenía que decir esto. Nuevamente, gracias los dos por estar aquí, Dr. Blue y Dr. Williams. También ha trabajado con el sistema. Y gracias por permitirme servir. ¿Dónde están los antepasados? Sigan mirando, están aquí. Fannie Lou Haim está aquí, pero ella está cansada de estar cansada. Gracias, comisionada Leak. Comisionado Griffin. Agradecimiento a la familia. Agradecimiento a la familia. Porque la familia está entregando el marido a servir a los 2 millones de residentes aquí. 1.2 millones de residentes. Hemos tenido varias conversaciones. La misma conversación con la gerente actual, la misma conversación, las mismas responsabilidades al gerente nuevo. Y ese libro que está en la repisa, cuando esforzarse no es suficiente, hay que sacar ese libro. Yo estoy animado en cuanto a este viaje. A mí no me preocupan los comentarios del público sobre la selección. Yo puedo enfrentarme a cualquiera para defender la selección. Cuando yo era presidente de la Junta Escolar, hicimos una selección interna porque era lo que iba a ser lo mejor para nuestros estudiantes y para la comunidad. Y nuestra selección del señor Bryant sigue en esa misma tradición de hacer lo mejor para todo el condado. No voy a decir, y quiero darle el amén a todo lo que ya se dijo. 1,2 millones de residentes del condado estarán felices al seguir adelante. Mecklenburg County, el condado, debe estar muy agradecido. Cuando uno viaja por el mundo, uno vuelve aquí, uno ve por qué estamos tan orgullosos. Y usted ha contribuido mucho a lo largo de los años y nos anima ver su dedicación, su compromiso. Y a todos los que sean más jóvenes que yo, cuiden sus familias. Usted va a necesitar el apoyo de la familia. Pero yo me voy a asegurar de que salga temprano de la oficina para que tenga el apoyo. Gracias por el liderazgo que usted está asumiendo. Comisionado Dunlap, en primer lugar quiero darle las gracias aquí a ser presidente del comité de búsqueda. Fue fluido el proceso. Y estoy de acuerdo. Sí, fue cansador, fue meticuloso, fue largo. Gracias, Mike. Gracias por su trabajo. Gracias por cómo usted se presentó.
there's no question about your skills and ability. Sin lugar a duda, o sea, Agree that they're there. todos sabemos que usted tiene las destrezas, la habilidad, pero usted va a necesitar nuestro apoyo, necesitará el apoyo de la comunidad y nosotros lo vamos a respaldar. Leader's ability ¿Qué testamento que alguien, in the role of leadership. un líder, los que no sabían, nuestra gerente vino, Same road. llegó al cargo por la misma ruta. If you think about it, Ahora, piénselo bien, got promoted. cada vez que la ascendieron, Michael Bryant. ella ascendió a Michael Bryant para que él la siguiera. Así que Dina, gracias por ser mentor de este hombre. Gracias por meterle en él County manager. lo que requiere para ser un buen gerente del condado. Michael, You know the task before you. tú sabes la tarea. Usted será el... Ninth largest county. Este es el condado número 9 en tamaño de todos los Estados Unidos. Número 9. Pero usted tiene 9 personas dedicadas respaldándolo para apoyarlo, para que este condado siga To be the shining light. a ser una luz, la luz en el monte. To accept. Gracias por aceptar esto aquí. Y antes de terminar con mis comentarios, quiero que nuestra gerente actual nos dé su perspectiva. Gracias, señora vicepresidente. Quizás voy a ser la primera en darle, bueno, y fui la primera fui la primera en darle las felicitaciones. Estoy muy orgullosa de ti. Él lleva 22 años aquí, yo llevo 18 años aquí. Lo conocí desde que llegué, lo ascendí 2 veces, así que es obvio que yo vi algo en él. Yo lo vi crecer en los últimos 18 años. Es un líder tremendo. Lo que me gusta más es que él quiere retroalimentación. Él lo acepta bien y actúa de acuerdo a esa retroalimentación. Quiere aprender, quiere crecer, quiere ser mejor. Y creo que el condado está en muy buenas manos y gracias por el trabajo que han hecho y gracias porque yo quería el 1 de abril y cumplimos la meta. Aquí estamos. Gracias, gerente Diorio. Y finalmente, a mí me gustaría, en representación mía, y compartir con usted y todo, que yo estoy recibiendo textos de Mark Jarrell que tuvo que viajar, pero él está mirando esto ahora. Él está contentísimo, es éxtasis lo que él está experimentando. Está con nosotros 100% apoyándola a usted. Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis colegas. Lo que agregaría yo es que estoy tan impresionada con lo que yo veo como su código de ética. Usted tiene tanta integridad y usted tiene este enfoque de hierro en cuanto a lo mejor del público. Hay mucho que está ocurriendo aquí, hay mucha gente que pidiendo diferentes cosas, pero yo creo que usted tiene un enfoque. Su enfoque es ser el siervo público mejor que podría tener la comunidad. Usted es un hombre de una sola visión. Y usted tiene raíces profundas en la comunidad con su familia y usted es visible en la comunidad. Así que como ciudadano, como residente en organizaciones de béisbol para niños, por ejemplo, agradezco esto mucho. Creo que usted está listo el primer día. Tuvimos muchos candidatos maravillosos y gracias a todos, talentos maravillosos. Pero usted tendrá la habilidad de construir sobre la base, el fundamento de todo lo que ha logrado nuestra gerente. Y estamos agradecidos a ellas. Pero como le dijo la comisionada Rodríguez McDowell, llévelo más allá, que implemente su propia visión. Usted sabe crear relaciones con nuestros socios en CMS, en las ciudades, el sector privado, con la filantropía. Estamos todos en el buque juntos.
y usted es experto en el presupuesto. Usted nos ayudó a navegar la crisis que tuvimos en 2009. Y actualmente hay mucha incertidumbre en la comunidad en el país. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí sé que usted es el mejor para ayudarnos en cualquier tormenta que se avecina. Y a nosotros eso nos inspira confianza y será lo mismo que a la comunidad. Es todo lo que tengo que decir. Así que felicitaciones y con esto se desata la celebración. ¿Estamos listos para votar? Los que estén a favor de la moción que hizo el comisionado Dunlap, levanten la mano derecha. Y ese voto es unánime. Señor Bryan, si le gustaría venir, dar comentarios y después, si viene al frente, nos tomamos una foto. Bueno, wow, he estado detrás de este atril por más de 20 años y nunca me he quedado sin palabras hasta esta noche. Gracias. Gracias por sus palabras tan bondadosas. Se agradece inconmensurablemente. Permítanme dar mis comentarios agradeciendo mi Señor Jesucristo, amén, que así sea, y todas mis bendiciones donde estas fluyen. Es por la gracia de Dios, por su bondad inmerecida y su favor, que yo estoy aquí ante ustedes esta noche como el próximo gerente del condado. Mi Dios y no llama a los que están más capacitados. Él capacita a quienes reciben ese llamamiento. Me gustaría agradecer a la Comisión del Condado por su voto de confianza en nombrarme a mí a este papel tan vital. Anhelo poder colaborar junto con ustedes como una comisión para atender a esta entera comunidad que tanto amo. Este es un esfuerzo conjunto de familia. No hay forma de que yo esté parado aquí hoy sin el apoyo de mi familia tan linda. Quiero expresar mi agradecimiento más profundo a mi esposa de 27 años. Oren por ella. LaShawn ha sido mi mejor amiga por 30 años. Sin ella, su apoyo y su sacrificio, nada de esto sería posible. Nada de ello. No estaría parado aquí hoy sin la amonestación de LaShawn y la fe que ella tiene en mí. Ella ha demostrado fe en mí cuando yo no tenía fe en mí mismo, cuando la gente ha dudado de mí, cuando la gente han hablado de forma negativa en contra de mí. Esta mujer siempre ha estado en mi esquina, a la par de mí, apoyándome, animándome, ayudándome a creer que yo puedo hacer cualquier cosa en la cual fije mi mente. Por su apoyo te agradezco, LaShawn, y te amo, tú sabes eso. A mis niñitas, mis hijas, cada una de ustedes son mi inspiración, me motivan a mí para avanzar un poco más, trabajar un poco más duro. Las amo a todas encarecidamente y cada una de ustedes ha hecho de mi mundo un mejor lugar simplemente porque son parte de él. Son verdaderamente el mayor regalo que Dios me ha dado a mí
y su papá las ama a todas. I want to speak to our workforce. Quiero hablar con nuestro As I've told campo laboral, como le he dicho a la Comisión del Condado por más de 20 años, prescindiendo del puesto que yo he ocupado. Yo siempre he dicho, y se ha dicho esta noche, pero lo voy a decir de nuevo, lo voy a subrayar. Nosotros tenemos el mejor campo laboral aquí en la nación, fuerza laboral. and now Y I ahora have the honor tengo el honor to serve as their manager. de servir como su gerente. For over 22 Por years más de 22 años, as a team, como un equipo, hemos experimentado tiempos buenos y como equipo hemos experimentado algunos tiempos difíciles. and with regards to those Y en difficult cuanto a times, esos tiempos difíciles, siempre nos hemos rose to the challenge surgido a la ocasión stronger y hemos salido más fuertes y más resilientes as an organization. como una organización. I can't wait No puedo esperar to put in motion para all poner the wonderful things, team, en acción todo we're going to accomplish together los logros que vamos a as one team. lograr juntos como un solo equipo. County attorney, Abogado del condado, señorita Actuaria, thank you for your gracias por su apoyo over the years. en sus consultas a través de los años junto con sus equipos. Greatly appreciated. Sepan que se agradece mucho. And last but Y certainly por not último, least, pero Miss no Dina lo menos, Diorio. Dina R. Diorio, Lady, mi patrona, como yo le digo. Dina, I thank you for your Dina, te agradezco por tu apoyo and the many y opportunities las you have muchas given me to oportunidades que me has dado a mí a través de los años, desde el fondo de mi corazón, de la primera conversación que tuvimos. ¿Tú sabes de qué estamos hablando? all the way Sí, to now. hasta hoy. Thank you, Dina. Gracias, Dina, por lo que has hecho para mí a nivel profesional y también personalmente. The opportunities Las Dina, oportunidades, Dina, que tú presented to me, has presentado ante mí, budget director, proveerme de la promoción de director de presupuesto y luego subdirector as I del served condado, apoyándome a mí como yo serví como Officers Association, para la Asociación del Gobierno, viajando a través de todo el mundo, is a major reason que es una razón principal por la cual yo estoy aquí, el que viene como gerente. Gracias, Dina. remarks. Voy a terminar mis comentarios al decir que Proudly step con orgullo voy a tomar este papel con la humildad y con honor. one of my mentors Como uno de mis mentores to me, me enfatizó a mí many others, some y of them muchos are in the más, chamber tonight. algunos que están aquí, despacho esta noche, nosotros existimos por una razón And for one reason only, y una razón solamente, that is to serve y es para servir the residents. a los residentes de esta comunidad. And I would do that Y voy a hacer eso highest level con el mayor nivel de integridad and the greatest level y of con el professionalism. mayor nivel de profesionalismo. Thank you. Gracias. All right, Michael, why don't you come down front? Michael, pasa al frente, por favor. Mr. Bryant, why don't you come on down Señor front? Bryant, pase al frente con su familia para tomar una foto. Lee, are we staying on this side? Let's just go do this quickly.
Papers in my phone. All right. Muy bien. Well, that's not something you Entonces, see every eso no es day. algo que se ve todos los días. You'll be in the role for Con- 18 years like our Esperamos que desempeñes este papel con 18 años como nuestra gerente actual. Gracias de nuevo. Ahora estamos listos para proseguir en nuestra agenda. Ahora voy a dar la palabra a la comisionada Townsend Ingram para presentar una proclamación que tenemos. Buenas noches a todos. Es mi honor distinguido y privilegio de leer esta proclamación. Es mi primera vez. Entonces, me siento esta proclamación y a quién se le está dando. Sorry to interrupt, but if there was Y someone here to disculpe, receive, si había alguien aquí a recibir Take Down Tobacco la Day desmonte el proclamation, tabaco, día de whoever acción. wants to receive that, Quien come quiera on down recibirla, to por this, favor, speaker venga as well. aquí donde están los oradores. All right, Gracias. thank you, Commissioner. You can continue. Gracias, comisionada. Puede continuar. Como hay oradores, queremos escuchar a los oradores I think we primero. have the commissioner read Creo que first. tenemos la comisionada leer primero y luego los oradores. Muy bien. El condado de Mecklenburg, proclamación del condado de Mecklenburg, considerando que el consumo de tabaco sigue siendo la principal causa evitable de muerte y enfermedad en los Estados Unidos, matando a más de 490,000 personas cada año, y considerando que el 95% de los consumidores adultos de tabaco se inician antes de los 21 años de edad y el 90% antes de los 18, y considerando que la nicotina daña los cerebros en desarrollo y que su consumo durante la adolescencia puede perturbar la formación de circuitos cerebrales que controlan la atención y el aprendizaje y aumentan el riesgo de adicción de por vida. Y considerando que 1 de cada 6 estudiantes de secundaria en las escuelas de Charlotte-Mecklenburg en 2021, Youth Risk Behavior Survey, declararon ser consumidores actuales de productos de vapor electrónico como e-cigs, e-cigarros, vape pens, e-hookahs o hookah pins, y considerando que el uso de cigarrillos electrónicos y productos de vapeo pueden empeorar la depresión en los jóvenes y contribuir al desarrollo, mantenimiento y recurrencia de trastornos de ansiedad, considerando que a partir de 2023 hay casi 1,000 sitios de venta minorista de tabaco, como tiendas de conveniencia, gasolineras, tiendas de humo y vapeo, etcétera, en el condado de Mecklenburg. Una revisión de una muestra de estos minoristas de tabaco reveló lo siguiente, que el más del 70% estuvieron situados a menos de 800 metros de escuelas kinder hasta 12. Y considerando que la Junta de Comisiones del Condado de Mecklenburg apoya que Carolina del Norte proteja a nuestros jóvenes del fácil acceso a los adictivos productos del tabaco, elevando la edad de compra a los 21 años y creando un impuesto sobre el tabaco para evitar la venta a menores. Y considerando que la Junta de Comisiones del Condado de Mecklenburg se ha comprometido a luchar por un futuro más sano y equitativo, libre de adicciones para todos los jóvenes y apoyar la mejor prevención del tabaquismo juvenil durante todo el año, políticas e intervenciones prácticas. Por lo tanto, se resuelve que la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg proclama el mes de abril 2025 como destruye el tabaco, Día de Acción, el Condado de Mecklenburg, y recomienda su observancia a todos los ciudadanos el primer día de abril 2025, firmado el honorable Mark D. Jarrell, presidente, Junta de Comisionados del Mecklenburg. Así se promueve y se ha secundado. Se ha promovido y secundado. Antes de tomar un voto, vamos a escuchar de los oradores, y también bien me lista que David Legrand está aquí para esto también. Bienvenidos a mi viejo director de mis niños, joven, si quiere venir aquí a donde están los oradores, y la señora
Monahan, Reggie Singleton y Austin Thompson, si están aquí en el auditorio, vengan para hablar. Reggie Singleton is there. Reggie Singleton está aquí. Muy bien. Are they signed up as a group? ¿Se han inscrito como un grupo a este lado? Están recibiéndolo. Quiero entender el tiempo. Son los oradores que van a recibir 3 minutos. A group, or are they signed up as individuals? No, they're individuals. Es un grupo de individuos. Son individuos. Son 3 personas, pero van a recibir. Cada uno tiene 3 minutos. Bueno, por favor, dé su nombre al inicio de sus comentarios. Gracias por estar aquí. They're here to accept it. Van a aceptar la proclamación después de los comentarios. Good afternoon. Buenas tardes, miembros distinguidos de la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg. Yo soy David LeGrand. Estoy ante ustedes hoy no solo como un educador, pero como alguien que se ha dedicado su carrera a moldear la vida de jóvenes en varios papeles. A través de mis años de servicio he trabajado con estudiantes de diversos antecedentes y he visto de primera mano los retos a los que se encaran a medida que navegan por sus años formativos. Estoy aquí para ayudar en gran apoyo de la propuesta de ley de aumentar la edad a 21 años de edad, incluyendo los vapeos, y también que este sistema de ventas de tabaco en Carolina del Norte. Gracias por su apoyo de esta acción decisiva del Estado. En todo mi enfoque ha sido el bienestar de nuestros jóvenes. Como un maestro y entrenador, trabajo directamente con los estudiantes para que desarrollen sus destrezas académicas y atléticas, pero también su carácter y buen juicio. Como subdirector y director, presencié el impacto positivo de el futuro para estudiantes. Vi vidas jóvenes llenas con potencial, pero con mucha frecuencia ese potencial se descarrió por influencias nocivas como el tabaco y el vapeo. Como un reclutador y director ejecutivo, superintendente asociado y miembro de la Junta de American Heart Association, he trabajado para moldear programas educativos y programas para el éxito. También iniciativas para ayudar a la seguridad y bienestar de los estudiantes. A través de estos papeles he visto cómo la adicción puede retomar a temprana edad y crear consecuencias duraderas que afectan no solamente a los estudiantes, sino a todas sus familias y comunidades. En mis aulas, pasillos y escuelas y en eventos escolares he observado el aumento de vapeo. El vapeo ha sido una vía a la adicción, poniendo una nueva generación adicción, problemas respiratorios y trastornos. Al aumentar la edad para comprar el tabaco y vapeos al 21, podemos hacerlo mucho más difícil para los adolescentes tener acceso a estos productos, enviando un mensaje poderoso que nosotros estamos interesados en su bienestar y en futuro. En conclusión, agradezco a ustedes como una comisión por demostrar su compromiso a nuestros jóvenes al firmar una proclamación de derrotar el tabaco, el Día de Acción. Anhelo ver su esfuerzo, educación y la política y acciones para proteger a nuestros jóvenes de los peligros del tabaco. Juntos nosotros podemos proteger a la próxima dirección a la adicción y darles la oportunidad de llevar a cabo vidas más exitosas de vidas. Vamos a mantenernos unidos para tener un futuro más brillante para nuestros jóvenes. Gracias por su tiempo. Gracias, director LeGrand. You're always a principal to me. Siempre será un director ante mí. Mr. Singleton? Señor Singleton. I'm sorry, what's your name, sir? Señor, ¿cuál es su nombre? Austin Thompson. Yes, sir. Please. Sí, señor, diga usted. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo soy Austin Thompson, tengo 17 años de edad. Soy un participante en Mills Place Organization, que Barbara Singleton encabeza esto. Aquí tiene varios enfoques: la mentoría, agricultura y destrezas de desarrollo, y más importante, justicia social. Mills Place trata de facultar a hombres jóvenes de la raza negra que están en raíces, en la herencia y la responsabilidad social. Quiero hablar sobre la industria que ha creado su fortuna en decepción, enfermedad y muerte. La industria tabaquera
Por décadas el tabaco no ha florecido, no al mejorar las vidas, sino a explotarlas. Cuando la verdad se hizo imposible ignorar, ellos entonces querían enfocar un auditorio más joven con los vapeos de sabores y los estudios engañadores para minimizar los riesgos. Dijeron que el fumar es una decisión personal, pero recuerden, la adicción no es el objetivo. Según la Organización Mundial de Salud, el tabaco mata a más de 8 millones de personas cada año. Son madres, padres, hermanos y hermanas y amigos. Según la Asociación de Pulmones Americana, el tabaco es la razón principal de enfermedades que se pueden prevenir a través de la nación. Como las ventas estaban menguando, encontraron un nuevo mercado y un nuevo problema, el vapeo. Afuera de las escuelas hay tiendas que venden tabaco, no son coincidencias. La industria del tabaco ha buscado la manera de utilizar favores y diseños y enfocando la publicidad para que el vapeo sea supuestamente sano y más seguro que cigarrillos y algo de buena onda. A pesar de esto, muchos jóvenes utilizan estos productos sin entender estas consecuencias. Se les está preparando para la presión. Estos productos es fácil caer en la adicción y después que uno está ya adicto es difícil dejarlo. Vamos a hablar de algunos de los impactos. Número 1, el aprendizaje de la nicotina afecta el trastorno cerebral, especialmente a los jóvenes. Número 2, rendimiento atlético. Sus pulmones es lo máximo en los deportes. Número 3, oportunidades para empleos futuros. Número 4, el impacto económico es caro. Número 5, la salud personal, cáncer, paro cardíaco y ataque al corazón. Por décadas ha utilizado publicidad estratégica, patrocinios y aún muestras gratuitas para los jóvenes. Depredando así los necesitamos educar y facultar y animar a los jóvenes para que tomen decisiones informadas. La ganancia sobre presencia. Ok, gracias. Tengo que ser justo a todos, pero muchas gracias por venir. Mr. Singleton, you're on the agenda. Señor Singleton, ¿usted quería decir algo? Ms. Monahan. Señor Monahan, para cambiar la relación con abuso de sustancias. El uso entre los adultos jóvenes es importante para mí como alumna joven. Yo veo el afecto en mis padres, mis amigos, y tengo interés en política de salud. Ahora, en 2019 la edad mínima para el tabaco era 21 y 40 y tantos. Carolina del Norte todavía no ha seguido a los otros estados. La encuesta del año 2023 dijo que 30% de los niños entre 18 a 35 usan productos de nicotina. Un estudio de nuestra universidad dice que habla de vapes, hookahs, cigarros, etc. Y también 14,8% de los estudiantes han usado productos y el 18% están usando otros productos de alcohol. Esto causa daño. Según el CDC, el tabaquismo puede llevar a ciclos de adicción, retraso mental, cáncer, muerte. Muchos estudiantes se están recuperando, pero mucha gente no informa porque hay un estigma. Gracias, comisionados, y gracias por firmar esta proclamación. Queremos que la edad mínima sea 21, que se requiere un sistema de permisos y que haya un sistema que se van a cumplir. Y que no cumplan con las reglas, que tengan que atenerse a las consecuencias.
De esta manera los jóvenes tendrán menos oportunidades de pasar a ser adictos. Gracias por poner atención y por dar espacio para nuestras preocupaciones y gracias por apoyar la prevención del tabaco. So I have one more speaker, Maya Hay- Henderson, Maya Henderson es la última, to speak to this, and then the va a group hablar of y después hay un grupo que va a recibir el premio, van a poder. Así que gracias a todos por su paciencia. Señorita Henderson. Hi, everyone. I promised myself I wouldn't cry, but Me dije que no iba a llorar, pero estoy tan emocionada. Soy Maya Henderson, soy miembro de el grupo Clearing the Smoke, una coalición. Y quiero darles más información sobre nuestra comunidad que empezó en 2024. Y nosotros apoyamos esta iniciativa, esta proclamación. Nuestra coalición quiere equidad en la salud. Queremos que toda la gente en la comunidad, no importa raza, etnicidad, edad, identidad o ingreso, tengan poder tener aire puro donde viven, trabajan, juegan, rezan y no tengan exposición al tabaco. Nuestra coalición está comprometida en cuanto a creación de conciencia. Esto siga dañando la comunidad y especialmente entre la comunidad afroamericana. Nosotros queremos abogar por políticas y servicios para abordar estas disparidades. Estoy aquí por la gracia de Dios. Jesucristo salvó mi vida y me salvó del infierno. Yo fumé por 10 años hasta que mi Padre Celestial me encaminó hacia la solución, un recurso, Alan Carr's Easy Way to Stop Smoking. Es un programa científicamente comprobado y usado por el gobierno del Reino Unido y da resultados sin precedentes. Yo, después de involucrarme, yo lo dejé sin síntomas hace más de 2 años que no fumo. Yo sé que luchamos no contra los poderes, los potentados de mal que gobiernan este país. Y hay un mal aquí y quiere destruir a nuestros niños. Esto es lo que yo aprendí de Alan Carr. El mal, estas corporaciones no somos importantes para las corporaciones. Lo único que quieren es ganar dinero. Nosotros podemos luchar. Es así que yo peleo mis batallas. Y yo quiero ayudar a mis hermanos y hermanas y quiero que ellos tengan lo que tengo yo. Y de alguna manera encontré esta organización, una coalición allá con el humo. Encontré comunidad, unidad y personas que pueden actuar conmigo y mostrar cómo hacerlo. Sobre todo aprendí que no estoy sola y que gente común y corriente como yo pueden cambiar. Únanse a nosotros. Afuera humo. En este momento, la gente que está aquí para recibir la proclamación van a estar aquí. Vamos a votar y gracias a todos por su paciencia. Buenas tardes, soy Olela Barton, estoy en el grado 12, soy de Olympic High School. Quiero hablar, hay millones de personas en riesgo. El vaping, dicen que esto es una alternativa, un pasatiempo inocuo. El vaping no es inocuo, es más allá que peligroso. Casi 2,5 millones de chicos hasta en escuelas primarias están practicando el vaping, están perdiendo sus vidas. Por ejemplo, Myers Park. Usted puede salir de Myers Park High School y puede encontrar Reed's Fine Foods. Pero si usted sale de Olympic, uno ve, hay tiendas para vender vaping.
Ellos, esto es un ejemplo que quería mostrarles de mi colegio. Estos usan formaldehyde, químicos pesados que nos están matando literalmente. Gracias a los comisionados de reconocer este asunto y cómo afecta a la juventud. Gracias por apoyar la política de todo el estado para que uno tenga que tener 21 años para comprar productos con tabaco. Esto nos va a ayudar a salvar. Quiero ser breve. Muchas gracias. Soy Barry Terry, estoy aquí porque está creciendo el vaping en nuestra escuela, en nuestro colegio. Nosotros tenemos un programa que se llama D-Cloud en Olympic, niños que han estado usando el vaping y queremos ayudarlos y que ellos ayuden a los amigos. Tenemos este programa bien bueno. Es para estudiantes que quieren construir cosas, quieren crear un programa. Entonces quiero agradecerle a ustedes y muchísimas gracias. Gracias, señor. Esto es la realidad. Ellos vienen. Esta es la voz de la juventud. Soy Todd Glugman. Soy el consejero que tiene el privilegio para trabajar con estos chicos en Olympic High School. El programa de ayuda a los estudiantes es un programa de CMS para ayudar a los chicos con la dependencia y abuso de sustancia. Tenemos 144,000 estudiantes, pero solamente 16 consejeros. Trabajamos incansablemente con todos para cortar el uso de fumar, del vaping y los vapings, los e-cigarrillos. Esta batalla es una epidemia. Así que estoy aquí no solamente como un consejero de CMS, pero también como yo tengo 4 hijos y todos van a las escuelas de CMS. Sabemos que los e-cigarros y el vaping mata a los cerebros, a las células cerebrales, lleva a diferentes tipos de cáncer y otras condiciones crónicas y la salud mental. Ratifiquemos la prevención hoy. Podemos subir la edad mínima de 21 años. Podemos implementar permisos obligatorios. Podemos implementar penas legales. Nosotros podemos crear poco a poco podemos ganar la batalla como comunidad. Podemos retrasar o eliminar la dependencia, el dolor, el sufrimiento para los niños, los padres. Así que con mucha gratitud estamos aquí esta noche gracias, señores comisionados. Sobre todo, gracias Barry y Leila y todos los estudiantes en el D-Cloud Task Force, al personal, a los padres que luchan todos los días por nuestros niños. Que se escuchen nuestras voces y nuevamente gracias por prestarnos atención esta tarde. Gracias a los oradores, especialmente a los jóvenes. Ustedes me inspiran. Sigan adelante. Bueno, ya se hizo, ya se secundó la moción. Los que estén a favor digan que sí. Se aprueba la moción. Ahora, por favor, pasen adelante para aceptar la proclamación. Pasen adelante para aceptar la proclamación. Muchas gracias. Así que no dejé que la gente hablara, pero quieren algunos de los comisionados quieren decir algo. Comisionada Powell. A todos los que vinieron esta noche, realmente
poderoso para mí cuando yo estaba en la comisión de parques y queríamos tener parques sin que la gente fumara. Había mucha resistencia y recuerdo que el doctor Pleshko habló y tuvimos éxito, que parques sin fumar, pero él estaba preocupada por el vaping allí y tenía la razón. Se ha convertido, es una epidemia. La primera vez que yo fui a hablar en público tenía que ver con la respiración. La primera vez que hablé en público, cuando Austin Thompson dijo que en los deportes, los pulmones son todo en el deporte. Si tú no puedes respirar, no puedes tener una buena calidad de vida. Si es que uno puede ir a todas partes con su estanque de oxígeno. Así que me gustó muchísimo la pasión que escuché hoy. Tenemos que mostrar a la gente la cara del sufrimiento humano. Mucha gente dice, no, solamente es gente apasionada, gente quiere deshacerse. Es más que esto. Estamos hablando de aliviar el sufrimiento humano. ¿Qué podemos hacer para aliviar el sufrimiento humano? Qué bueno que haya tanta gente que tenga pasión por esto, porque los pulmones son todo. Y Austin Thompson, usted solamente tenía 3 minutos, por favor, que nos mande su discurso. Y sus puntos fueron excelentes, puntos importantes para los jóvenes. Y usted tiene, Reggie, un mentor excelente. Estuvimos en una competencia de caminar y yo sé que sus pulmones están sanos. Porque queríamos ganar. Nosotros tienen un gran mentor. Ese hombre tiene el otro día en Harris Teeter había un letrero y busquen, dice, habla de los peligros del tabaquismo y después vi los precios. Y si el precio no te asusta, las consecuencias te van a asustar. Yo dije, ¿quién puede vender esto? Pero si uno agarra a la gente, si uno atrapa a la gente en la juventud, es difícil que ellos salgan. Así que la prevención de enfermedad crónica es importante y lo que ustedes aportan esta noche es un paso importante para la prevención. Así que lleguemos a los jóvenes antes de que lleguen a la etapa de sufrimiento. Gracias. Gracias, comisionada Powell, por sus palabras. Usted lo explicó mejor de lo que yo lo podría hacer. Gracias a los jóvenes que están haciendo algo que quizás no sea muy popular, hacer lo que están haciendo ahora. No es fácil, pero ustedes están demostrando liderazgo, ustedes están mostrando ganas, están mostrando algo que no es fácil hacer y lo respeto muchísimo y toda esta gente con esas camisetas moradas, esto me impresiona. Sigan adelante. Espero que ustedes sigan a hablar con sus líderes en la comunidad, porque lo que han hecho esta noche es importante. Comisionada Leak. En primer lugar, gracias a los padres. ¿Cuántos padres están aquí con sus hijos? Padres, pónganse de pie. Gracias. No se pongan, no tomen asiento todavía, por favor. Yo quiero agradecer a los padres por acompañar a sus hijos. Esto es importante. Espero que cuando las noticias a las 6 de la tarde, cuando muestren esto en la televisión, que muestren que los padres están apoyando a sus hijos. Ahora, cuando yo vi a toda esa gente ahí, yo dije, ay. Pero el fumar es un problema serio en este país. Hemos visto incendios que nunca habíamos visto antes. Los jóvenes apoyan a sus amigos, sus novios, sus novias, miembros de los clubes donde participan, que usen el dinero en otras cosas. ¿Cuánto sale? $20 la cajetilla.
Y después uno deja de fumar esto y empieza a fumar otras cosas. No se maten con ese humo, con el cigarro. Y gracias a los padres nuevamente por venir esta noche para apoyar a sus hijos. Y ahora los niños de esos padres, pónganse de pie. Gracias, jóvenes, por venir aquí y gracias por venir a hablar. Gracias. All right, anybody else? ¿Alguien más quiere hablar? Yes, sir. Just ditto to the other comments Quiero darle el amén a lo que dijeron los demás. in your team for Aplaudo a todo el equipo por apoyar este esfuerzo. for that fabulous and those Los estudiantes fueron maravillosos. Doctor Scott, por favor, póngase de pie. Él trabaja en la salud pública con todo su equipo. Él trabaja en el condado para la salud pública. Thank you so much. Gracias, muchísimas gracias. So, Bueno, at this time, en I'd este like to momento turn to quiero, my Commissioner Griffin, comisionado Griffin, que ha hecho tantas cosas importantes, pero uno ha sido un reason he will be reading guardián ad litem. Va a leer nuestra proclamación sobre prevención del maltrato infantil. Pleasure of reading this Es un placer para mí leer esto aquí. No sé si hay alguien para recibir la proclamación, pero si fuera el caso, que pase adelante. Sloan Crawford, Sloan Crawford, Angelica Foster, Angelica Foster Keedy Jackson, y Kitty Jackson. Kennedy Jackson. Kennedy Jackson. Oh, okay. Muy bien, que pasen adelante. Proclamación conjunta de la ciudad de Charlotte y el condado de Mecklenburg. Joint proclamation. Proclamación conjunta. Whereas Considerando que los niños son vitales para el éxito, la prosperidad y la calidad de vida futura de nuestro estado, además de ser nuestros tesoros más significativos y vulnerables, y considerando que todos los niños merecen tener hogares y comunidades seguros, estables y acogedores que fomenten su crecimiento y desarrollo sanos, y considerando que el maltrato y abandono de los niños es una responsabilidad pública que afecta tanto a la calidad de vida actual como la futura de una comunidad, y considerando que las comunidades que proporcionan a los padres el apoyo social, los conocimientos sobre crianza y desarrollo infantil y los recursos concretos que necesitan para hacer frente al estrés y criar a sus hijos, to ensure para ayudar a garantizar que todos los niños crezcan hasta su pleno potencial, y considerando que las estrategias eficaces de prevención del maltrato infantil tienen éxito gracias a las asociaciones creadas entre ciudadanos, servicios humanos, escuelas, las comunidades religiosas, los proveedores, las organizaciones cívicas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, la comunidad empresarial. Ahora, por lo tanto, nosotros, Vi Alexander Lyles, alcaldesa de Charlotte, y Mark Cherrell, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg, proclamamos por la presente el mes de abril 2025 como mes de la prevención del maltrato infantil, y hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos, organismos comunitarios, grupos religiosos, centros médicos, líderes electos y empresas para que aumenten su participación en nuestros esfuerzos para apoyar a las familias, previniendo así el maltrato infantil y fortaleciendo las comunidades en las que vivimos. Testifican nuestras manos y los sellos oficiales de la ciudad de Charlotte y del condado de Mecklenburg. Vi Alexander Lyles, alcaldesa, y Mark Cherrell, presidente de los comisionados de Charlotte, de Mecklenburg. Yo promuevo esto, se ha secundado. Se han hecho y secundado. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo quiero decir algo. Comisionada League, cuando hablamos de los niños, queremos salvar a la próxima generación. Cuando yo dije, ¿dónde están los antepasados? Los que prepararon el camino para nosotros. Nosotros estamos en una encrucijada peligrosa. Si nuestros jóvenes, especialmente
con los niños de color negro matándose y disparándose. Esta es nuestra línea de sangre. No entiendo cómo hemos llegado a este punto, que nos caemos tan mal que nos vamos a matar. Y son niños. Si nosotros le escuchamos a las noticias, un niño de 6 años fue matado por su padre con un disparo y después se suicidó el padre. ¿Qué ha ocurrido ¿qué ha ocurrido en la ciudad? ¿Qué ha ocurrido con los padres? Por eso hice parar a los padres. Gracias por estar aquí con sus hijos. Y uno no tiene que ser padre biológico para crear. Uno puede adoptar a otro niño también, apoyar a cualquier niño y mostrarles el camino. No requiere tanto tiempo. Y no solamente con lo que decimos, pero asegurémonos de que escuchemos a los mayores entre nosotros. Yo nunca he conocido un país y nunca he visto un país como los Estados Unidos que le falten el respeto a los de la tercera edad. Es inaceptable. Y si usted vive lo suficiente, va a experimentar esto. Y espero que usted tenga el año porque quieren deshacerse de los que tienen experiencia y gente que le ha ayudado para que usted llegue donde estén. Estoy tan molesta con lo que está ocurriendo en la comunidad, con la gente que no está haciendo lo que debería hacer para ayudarnos a nosotros, para ayudar a la comunidad, pero quieren destruir a los que estamos haciéndolo. Por favor, despertémonos y cuiden a sus niños, los tienen o no los tengan. Ellos nos pertenecen. No se enojen porque estoy diciendo esto, es un hecho. Cada día usted puede leer el diario y escuchar las noticias. Mataron a alguien en nuestra comunidad. Cada día, no mediodía, un día completo. Así que gracias por permitirle decir esto. Y por favor, sean un comité de uno para salvar a uno o para salvar más de uno. Salvarnos de nosotros mismos. Y gracias, señora presidenta, por permitirlo. Pero nosotros, como los que somos elegidos, tenemos que hacer un mejor trabajo y dejar de destruirnos mutuamente y caernos mal mutuamente. ¿Hay algún otro comisionado? Muy bien. Antes quiero reconocer los que trabajan para el Departamento de Servicios Sociales. Por favor, pónganse de pie. Un aplauso, gracias por todo lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Los agradecemos tanto. Y yo era abogada para el Consejo para Derechos Infantiles. A veces los trabajadores del DSS son la única protección que tiene un niño de la muerte. Ahora vamos a escuchar de los que vinieron aquí para recibir la proclamación. Buenas tardes, miembros distinguidos del grupo de comisionados y también la actuaria y actuaria adjunta. Soy Jessica Foster, soy guardian ad litem, sirvo en el distrito 26. También tengo de Chapel Hill, candidato en este campo. Soy presidenta para el equipo de prevención de maltrato infantil, una coalición de individuos y organizaciones que han aunado esfuerzos para crear la conciencia pública para el asunto del maltrato infantil y su prevención. En representación de este equipo, quiero darle las gracias profundas y también a la alcaldesa Lyles para esto, reconociendo que este mes va a ser el mes de la prevención del maltrato infantil. Su compromiso al bienestar de los niños y las familias realmente es algo que se agradece. En 2024, el condado recibió 17,000 llamados a la línea de ayuda. Hubo 8,000 y tantas evaluaciones. La prevención del abuso es una responsabilidad. Todos compartimos esta responsabilidad. Todos tenemos la obligación legal de reportar. Como una madre y una persona que ha roto
el ciclo generacional. Yo sé que trabajando juntos nosotros podemos crear un ambiente más fuerte, más protectiva para los miembros más jóvenes y vulnerables. Gracias. Good evening. Buenas all. noches a Thank you so todos. much for this Muchas time. gracias por este My name tiempo. is Yo soy Kennedy Kennedy Jackson. PhD Soy una candidate at PhD de Carolina University, University, una terapeuta clínica especializando en trabajando con conductual de adolescencia en el condado de Mecklenburg y el condado de Gaston, quienes están atendiendo el diagnóstico y retos de comportamiento, en particular esos que tienen la experiencia, que han experimentado trauma. Siendo como la copresidenta de la prevención del maltrato de niños, estamos unidos para reconocer el asunto crítico del maltrato de niños y el impacto profundo sobre nuestra comunidad. Es esencial de que sigamos creando concientización, apoyar a las víctimas y apoyar los sistemas que impiden el maltrato. Juntos podemos crear un entorno más seguro para todos nuestros niños y que se aseguren que tengan la oportunidad de creer, de sanar y florecer. Gracias por su compromiso a esta causa. Me gustaría invitarlos, cada uno de ustedes, junto con toda la comunidad del condado de Mecklenburg, para el conocimiento de la conferencia de prensa y de los molinitos el 3 de abril a las 10 de la mañana aquí en el Centro de Gobierno del Condado de Mecklenburg. Este evento sirve como un recordatorio poderoso de nuestro compromiso colectivo para asegurar que cada niño tenga la oportunidad de florecer. Muchas gracias por su tiempo y su compromiso. Gracias. Antes de llevar la moción, una cosa. Estoy aquí cruzando mis dedos que la prensa cubra esta cosa. Puede decirle al público qué significa una obligatoria que tiene que delatar, informar. ¿Cuál es ese deber? ¿A quién se extiende eso? Para una informadora obligada es un deber que tiene a toda Carolina del Norte, sus residentes. Si usted sospecha o ve que un maltrato, se le obliga a que lo reporte, sea que esté llamando a la línea del condado o está marcando al 911, se le obliga a que lo informe. No debe de hacerse de la vista gorda. Si es un vecino, un maestro o cualquier persona en cualquier lugar, todos estamos obligados como personas que tienen que informar. Y hay más información, mecporkids.org. Tenemos todo tipo de recursos y pistas de prevención para que puedan ver y decir, esto es lo que está pasando. Muy bien, vamos a votar y van a bajar a recibir la proclamación. Todos los que estén en favor, levanten la mano derecha. Es unánime. Muchas gracias. Pueden venir por este lado. Thank you for your service. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you for your service and your research. School, did you say? I think so. Congratulations. Okay, so Muy bien. we had some
tuvimos algunas proclamaciones con muchos oradores, pero esa no fue comparecencia pública el periodo. Ahí es donde estamos ahora. Voy a leer las reglas y vamos a tener a nuestros oradores que pueden empezar a acercarse. Jonathan Johnston, Alexandra Arrington, Diana Williams y Tommy Nichols. Pueden bajar hacia los actividades de comparecencia pública. Ese periodo durante la Junta Regular, donde miembros del público tienen la oportunidad de hablar en asuntos que no se presentan en la agenda. Miembros del público que se presentan durante la parte de comparecencia pública de la Junta Regular pueden hablar de cualquier jurisdicción de la competencia de la Junta de Comisionados, salvo estos soletos. Un asunto que aparece en la agenda de esa junta, el asunto que tiene que ver con la candidatura de alguna persona para un puesto público, incluyendo la candidatura de la persona que comparece ante la junta, una petición que la junta considere fondos de ciertos programas o actividades, sea el presupuesto actual o inclusión por un presupuesto futuro. Dicha petición se va a hacer en el retiro anual de la audiencia pública. El límite para hablar son 3 minutos. Y el contador, pero nuestra actaria le va a tocar el timbre si se pasa. Si usted quiere hablar en cuanto al mismo asunto, en todo caso de hablar sobre el mismo asunto, se van a considerar un grupo y darle un total de 10 minutos. La Junta reserva su derecho de alterar estas reglas según cada caso, según sea necesario, para la eficiencia y eficaz conducta del negocio. Miembros de la Junta no van a participar en diálogo con la comparecencia pública y sus oradores. Los comentarios van a recibirse el seguimiento como aplica por el personal del condado. Miembros de la Junta, folletos o muestras se deben dar al actuario para la distribución de la Junta. Al concluir la Junta, miembros del público también pueden acceso y ver la Junta en el canal del gobierno o en línea en watch.com ns.gov. Señor Johnston, usted sigue. Gracias. Buenas noches, comisionados. Gracias por esta oportunidad de hablar. Soy Jonathan Johnson. Sirvo como líder de fe por la iglesia de los mormones. Es para apoyar a las mujeres embarazadas y nuevas madres al este de Charlotte. Carolina Norte está número 40 en la nación para la mortalidad de infantes y el condado de Mecklenburg no es una excepción a esta crisis. En el informe de 2024 de esta junta, el director Dr. Raynard Washington resaltó la batalla de reducir la inmortalidad, mortandad y peso bajo y también nacimientos antes de término. Son 12,6% nacimientos, más del doble del promedio nacional. Agradecemos que las organizaciones que ya están atendiendo esta crisis en nuestra condada. MyBaby para mí quiere colaborar con estos grupos y expandir los recursos para las madres y niños en necesidad. Patrocinado por The Church of Christ and the Latter-day Saints y la oportunidad de aprender y el Centro de Galilea. MyBaby for Me es, según el código postal, para ayudar a las mujeres con recursos valiosos sin costo alguno. La iglesia da una pareja con experiencia para el apoyo y otros voluntarios y también un currículum establecido para enseñar un embarazo sano, el crecimiento de temprana edad, para las brechas en comida, vivienda y transporte. MyBaby for Me, las reuniones se llevan a cabo 2 veces por semana, les dan comida caliente, un lugar para las madres y sus niños y personas significativas, y también atiende asuntos prevalecientes por jóvenes aquí en el este de Charlotte: depresión, el aislamiento y temor. Fortalece a las mujeres un lado con un armazón que le llamamos 4B: pertenecer, ayudarles a sentirse conectadas de la hermandad de la madre, creer que tengan la habilidad de nutrir a un menor y experimente el gozo, saber educarles en riesgo de seguridad durante el embarazo y el primer año del niño, y llegar a ser, inspirar confianza de que su resiliencia inherente les va a permitir ser las madres que aspiran ser. Y en sus primeros 18 meses de operación en Memphis y Nashville, MyBaby for Me atendió a más de 100 mujeres, dio más de miles comidas y también bolsas de víveres, con 0 muertes de mortandad. En estas zonas de postal de alto riesgo queremos replicar ese éxito al iniciar las clases en el Centro de Galilea el 28 de abril. Invito a cada uno de ustedes a la comunidad para que nos ayude a alcanzar a las mujeres que necesitan este apoyo, y también estará con nosotros en el almuerzo oficial el viernes 4 de abril en el Centro de Galilea.
juntos podemos darle a todo el bebé el mejor inicio en la vida. Gracias. Thank you, Mr. Johnson. Gracias, señor Johnson. So, and if Tommy Nichols Y and Tommy James Nichols y James Lockhart, down to this si se podium, pueden now we'll hear from, acercar al atril. Y vamos a escuchar a la señora Arrington y la señora Williams. Buenas tardes a la Junta de Comisioneros del Condado. Manda saludos al presidente Gerald. Necesita hablar más fuerte. Muy bien. Buenas noches. Yo soy Dr. Alexander Arrington y haciendo saludos a la Junta de Comisioneros del Condado. Y tengo al presidente Gerald en su ausencia. Tengo el privilegio distinguido de haber cofundado hace 6 años este mes y guiar la Money Madness Club, que es una organización sin fines de lucro que ayuda en las escuelas elementales para que sean más letrados en los negocios. Buenas noches. Feliz mes de ser personas entendidas en lo académico. Estamos creando a mujeres aquí independientes económicamente en el condado de Mecklenburg. Es el programa que se centra alrededor del desarrollo personal y la independencia económica. Y agradecer saber tantas llamadas al propósito personal por el cual estamos compartiendo nuestros comentarios públicos hoy, aún desde la invocación de erradicar la pobreza, según la vicepresidenta, y también otras cosas que celebramos este abril. Es de vital importancia y es un aspecto del bienestar de salud que necesita más atención. Yo guío esta organización porque el ayudar a niños, desarrollarlo, ser letrados económicamente, esta manera de apoyar esto. Hacemos una encuesta electoral donde yo voy. Los comisioneros del condado, por favor, pueden participar, como lo pueden hacer y se les permita. ¿Cuántos, levantando su mano, tomaron algún curso personal económico para ser letrados económicamente desde el kinder a los 12 años de escuela? Ninguno de los comisionados del condado, tal vez uno. Entonces, al ver aquí, la mayoría de las manos no se levantaron. ¿Cuántas personas tuvieron que tomar alguna decisión económica hoy o esta semana? Cierto, ustedes ven la disparidad. La mayoría porque estamos aquí, número uno, agradecerles como Junta de Comisionados y el gobierno aquí, el gobierno del condado de Mecklenburg, invertir para ayudar a la gente para su salud económica, por la definición como una evaluación comprensiva de recursos que incluye la habilidad de cumplir las necesidades básicas y de lograr oportunidades para ahorrar y amasar fortuna. Nosotros creemos que muchas de las cosas, the Welfare Plan, la Oficina de la Salud Pública, que estratégicamente da prioridad a ser letrados económicamente, como evitar la violencia, impedirla, es una forma de poder darle prioridad a la salud económica. Y gracias por hacer esto y les imploramos que en este presupuesto que viene, que sigan darle prioridad a la salud económica y la inversión financiera como una función del bienestar de salud de individuos en el condado de Mecklenburg. Wallet Hub hizo un estudio este año que indicó que de 100 ciudades metropolitanas en la nación, Charlotte es la número 5 de gente que está en angustia económica. Va de peor a lo mejor. El número 5 es donde estamos aquí de calificación, arriba de la lista, por gente que no está haciendo bien y experimentando estrés económico. Les imploramos como Comisión del Condado cómo pueden apoyar organizaciones como la mía, la que yo tengo, Magnus Club o Fearless Brown Girls y otras que están invirtiendo en el trabajo para ayudarle a los jóvenes con ser letrados económicamente en la comunidad, no simplemente ahorrar y presupuesto, pero cómo tomar decisiones que se basan en valores. Me gustaría escuchar las demás cosas que están pasando esta tarde, esta noche, que también van en este aspecto importante. Si tienen económico y saben la importancia de decisiones que pueden hacer con el dinero, porque también pueden ganar dinero y ahorrar dinero, es una mejor selección de opciones que tener que comprar para vapear o algo así que se presentó de nuevo. Queremos agradecerles
por estos ingresos suplementarios de pilotos que está apoyando el condado y lo que se está haciendo para apoyar la salud económica en los individuos del condado de Mecklenburg. Queremos implorarles para que hagan más de eso, especialmente viendo las oportunidades para apoyar iniciativas para los jóvenes que van a fomentar individuos fuertes, perspicaces a temprana edad que pueden funcionar para que puedan apoyar y conectados con su familia y dentro de la comunidad en general. Tenemos algunas cosas para compartir con ustedes también. Para información adicional, esto concluye nuestros comentarios. Gracias, felicidades aquí por este mes de ser letrados en las finanzas. ¿Se puede presentar de nuevo, señor? Yo soy James Lockhart. Miembros distinguidos, por casi 2 décadas he servido a los ciudadanos del condado de Mecklenburg, trabajando con la Junta de Elecciones en distintas capacidades y voluntarios, un empleado de temporada y actualmente como un empleado del condado de tiempo complemento. Durante ese tiempo, mi proceso de votación de esta gran ciudad y condado sean sólidas y sin duda ha sido un gozo. Se viene a mi comunidad cuando se me acercan varios gerentes que me estaban indicando para solicitar varias empresas en mi junta. Fue un honor y testamento en el año de servicio, porque esto tiene que ver con el transporte, las logísticas que trabajo en el sector privado por toda mi carrera para poder solicitar algo en lo cual creo, y a la misma vez tengo el conocimiento, la destreza y capacitación para el trabajo. Fue como un sueño cumplido a medida que yo hice la aplicación. Trabajé como un empleado temporal en la bodega de elecciones durante ese tiempo. Al inicio del empleo que empecé a presenciar varias cosas perturbantes. En los últimos 11 meses he presenciado el abuso y la mala administración del condado de Mecklenburg, del tributo de fraude de las nóminas que ha pagado los tributarios a más de $1 millón en las acciones y millones de dólares a través de los años. Varias responsabilidades que pueden costar los contribuyentes de la renta, tal vez millones de dólares, drogas, tabaco, uso en la bodega, en estacionamiento, y un caso omiso por los dólares de los contribuyentes de la renta en la gerencia y el liderazgo de la organización. Le pido a esta comisión que haga una investigación en la operación y administración de los recursos del condado, en las bodegas de elección, en Valley Sea Woodard Facility, que en los últimos años los gerentes, junto en papeles de esta destreza, ha puesto el condado en riesgo y ha costado a los contribuyentes de la renta una cantidad de dinero a través de los años. Lo sigue haciendo. Cada año se contrata a varias agencias provisionales para facilitar los negocios de las elecciones. Durante las elecciones provisionales, los temporeros pueden ser 200 o más. Por eso se procesa una diligencia de la administración de los recursos sin ningún sistema de registro. Los trabajadores temporales pueden registrar cierta hora según los gerentes que ingresen horas por trabajo. Yo trabajé como contratista, me animó la gerencia a participar en este fraude, donde estaba yo en contra de eso, y le dije esto a mi gerente y al director para que recibir amenazas de terminación si no podía comunicarse. Yo me comuniqué con la línea de fraude, solicité con la gente del condado, pero no he escuchado nada más. La gente del condado de Mecklenburg dice mejor, la gente que trabaja arduamente en el condado de Mecklenburg tiene que tener buena gente que administre sus contribuyentes de la gente. Esto no está pasando, donde hay 8 millones de equipo y abastecimiento se maneja. No tuve otra opción de presentar mis determinaciones a la gente y ustedes a quienes representan. La mayor parte del personal no vive en el condado de Mecklenburg y muchos de ellos dicen, no, es mi dinero. De vez en cuando se escucha, yo no vine a esta decisión para traer estas acusaciones al frente sin mucho pensamiento. Soy de Charlotte, criado, amo mi ciudad y condado. Gracias por sus comentarios y condado Mecklenburg, los contribuyentes. Este abuso me afecta a mí, a través de mí. Señor, ya se le acabó el tiempo. Necesitamos ser juntos a todos. Gracias. Señora Smith, le cortó el micrófono. Y yo entiendo cabalmente las notificaciones. Campanita, campanita, señor, se acabó su tiempo. Por favor, deje de hablar. Es el mal uso, el maltrato de los contribuyentes de la gente. Y como tales, al cerrar, voy a invocar entonces otro nativo de que tenga la oportunidad. Señor, está interrumpiendo la Junta. Va a tener que dejar el atril. Si no lo para, usted va a tener que cumplir el Estatuto General 143-318.17. Is Mr. Nichols in the room?
El señor Nichols está presente. El último será un grupo: Kenneth Robinson, Daniel Brown, Jennifer Vollmer y Ashley Stevens. Come on down. Pueden pasar adelante. Madam Clerk, if you'll set the timer for 10 minutes due to the size of the group. Señora actuaria, que por favor ponga el reloj para 10 minutos debido al tamaño del grupo. 10 minutos. Ready. Listo. I am Kenny Robinson. Soy Cameron Robinson. Soy fundador y presidente de Freedom Fighting Missionaries. Estoy aquí con mi personal y también presidente de la Junta que está sentado allá. Estamos aquí hoy para, en primer lugar, decir gracias por el apoyo que hemos recibido del condado y los comisionados. Felicitaciones y sorpresa a Michael Bryant, que ha sido un líder tremendo, específicamente a los más vulnerables. Estoy muy orgulloso por él. Estamos muy cercanos a tener, no tener más primero alcalde, primero de color y primera persona de color en este cargo y lo otro. Gracias a Dina Diorio y a Anthony Trotman y Michael Brotman por creer en organizaciones de base y sin fines de lucro. Estamos aquí hoy muy orgullosos para anunciar que 1,1 millones de dólares que se nos dio en fondos ARPA se ha gastado, se ha validado y hemos hecho el trabajo con los fondos que nos encomendaron. Estamos muy agradecidos al equipo de ARPA que han trabajado tanto para que nos entregáramos los fondos, que totalmente se verificó y que los fondos llegaron a la comunidad. Hemos crecido de 2022 cuando aprendimos aquí. Teníamos 2 trabajadores, ahora somos 9. Todos empleados con formularios W2, con ingresos que estas personas jamás habían tenido en la vida. También nos han reconocido gracias a una agencia de vivienda en Mecklenburg sirviendo y también hemos provisto viviendas a más de 300 familias, incluyendo a más de 700 niños. Muchos antes no tenían vivienda antes. Ustedes nos financiaron con 1,75 millones de dólares. En otro proyecto, nosotros vamos bien para tenerlo en el 2026. Gracias a todos, Crisis Assistance Ministry, Criminal Justice Services, Housing Collaborative, el United Way y también Home for Initiative, Kering Foundation for the Carolinas y Erica's Closet. Nosotros nos vamos a sostener para el futuro y lo que empezamos aquí hace 3 años ahora se ha reconocido internacionalmente y está impactando cientos de miles de personas en todo el mundo. Gracias a mis trabajadores, los financiadores, a los directores y finalmente gracias a mis hijos que han sacrificado mucho, han sacrificado a su padre, porque muchas veces he estado ayudando a la gente en la comunidad y ellos aguantaron esto. Danielle Brown va a hablar. Buenas tardes. Soy Danielle Brown, soy la directora de trabajo social.
Tengo esto debido al apoyo financiero que ustedes nos dieron. Yo puedo proveer sesiones de 1 a 1 con todos los clientes, asegurando que los niños tienen los servicios que necesitan, que los niños y la familia tengan el tratamiento para salud mental de parte mía o de otras personas. También yo puedo guiar a el personal de apoyo para encontrar apoyo y ir a los tribunales, y también dándole la dirección sobre cómo manejar casos. Así que gracias por el financiamiento que nos han dado para Freedom Fighting Missionaries. Good evening. Buenas tardes. Usually I'm up here grumpy. Normalmente estoy aquí molesta, pero esta noche quiero hablar de cómo hemos podido. Yo soy Jennifer. Yo apoyo a la gente en los tribunales para el condado de Mecklenburg, personas que tienen casos en el tribunal. A veces sacamos a la gente de la cárcel confianza y no tienen dónde ir. Una mujer, por ejemplo, había estado en la cárcel por 4 semanas. El día que la arrestaron estaba lloviendo. Cuando abrió sus posesiones en la cárcel, todo estaba mojado, con moho. El financiamiento que ustedes nos dieron nos permitió que toda la gente va a tener donde quedarse por un par de días hasta estabilizar de algo más permanente, a veces en vivienda transicional. También identificación, cositas, porque sin identificación a uno no le van a dar trabajo. Podemos ayudar a la gente con este tipo de cosas. El año pasado pudimos también hacer capacitación para apoyo en los tribunales para muchos grupos afines en la comunidad. Fuimos de 11 sesiones de capacitación a 22 personas. Los sacamos de la cárcel. Muchas veces las familias no pueden venir al tribunal porque tienen que trabajar. Ahí entramos nosotros. Nunca he visto que todos los jueces dicen que el apoyo comunitario es crítico. Nosotros hacemos esto. Nos aseguramos de que la gente vaya al tribunal el día tenga que estar ahí, de que se comuniquen con los abogados. Antes no podíamos hacer esto. Sí quiero hablar con Dina porque agradezco muchísimo la abertura que tuvo usted para escuchar sobre todo lo que hacemos en el sistema judicial. Yo sé que a veces yo puedo atacar un poquito, lo acepto, lo reconozco, pero gracias que usted podía dejar de lado y ver las realidades, el impacto que tiene este trabajo para las familias, no solamente para un individuo arrestado. Quiero que sepa, Dina, que usted escucha muy bien, muy bien. Somos la única ciudad en el sur que ofrece este servicio. Hay otras ciudades, Los Ángeles lo hace, Chicago lo hace y Nueva York lo hace. Nosotros somos la única ciudad en el sur que hace esto y tiene impacto. Y yo estoy reflexionando ahora. Yo quiero decir, esto es increíble, es tremendo. ¿Cuánta gente en un año? 100 personas pasan por nuestro programa, pero esto impacta 500 personas. Así que gracias. Good evening. Buenas tardes, soy Ashley Stevens. I stand before you today Estoy aquí como alguien que representa what is possible when people lo are que es given the posible cuando a la gente se le da el apoyo, los recursos y la oportunidad de reconstruir la vida. Por años yo era adicta, era una enfermedad que no solamente controló mi vida, pero me llevó por un camino donde yo terminé en las prisiones y no podía criar a mi primer hijo. Yo quería cambiar, pero no sabía cómo. No tenía herramientas, dirección, recursos para salir del ciclo. Después de mi último tiempo en la cárcel, en 2023, entré en un programa de 1 año. Yo quería estar con mi hijo.
Supe de Freedom Fighting Missionaries. No sabía al principio si cumplía con los requisitos debido a mis antecedentes penales. Me sorprendió. No solamente vieron mi pasado, vieron mi potencial. Me conectaron con el apoyo, con vivienda y también trabajo, y me dieron Daniel Brown, que ella me anima, me ayudó a cambiar la vida. Estoy orgullosa de estar aquí. Gracias al apoyo que recibí, mi hijo y yo tenemos nuestro propio lugar. Tengo una carrera como especialista par a par. Tengo una linda relación con ambos hijos y la semana pasada terminé con probation. Puedo seguir adelante con un futuro impensable antes. Pero yo he tenido éxito, pero hay tanta gente allá afuera que todavía están atrapados en ese ciclo, el ciclo donde estaba yo. Freedom Fighting Missionaries están haciendo todos esto, pero no pueden hacerlo solos. Charlotte necesita recursos, por ejemplo, cómo luchar con la adicción, servicios mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos. Y la última persona, Daryl Osborne. Mr. Osborne, you have 3 minutes. Señor Osborne, usted tiene 3 minutos. Gracias, comisionados, por su servicio y por representar al condado de Mecklenburg, y gracias por probar el condado con servicio excelente. Les vengo esta tarde para que consideren ustedes una estatua en el Charles Sifford de golf. Un hombre representa, un hombre, gran hombre, que ha representado el condado de Mecklenburg, no solamente el condado, pero los Estados Unidos de América. Charles Sifford, para que los que no conocen, no saben, fue criado a 1/4 de milla donde está la cancha de golf hoy. 1/4 de milla. En ese tiempo, él no pudo jugar en la cancha de golf. Estoy en 1966-67. Yo tampoco podía jugar en el equipo de golf de Myers Park High School porque jugaban en los country clubs. En 1994, yo hablé con mi instrucción en UNC Charlotte para jugar el mejor jugador ahí, y dijeron que no. Yo estoy usando esta camisa, las mentiras desiguales. Para nosotros esto representa como afroamericanos y lo que representamos a América, que estamos en una minoría. Nosotros no tenemos la oportunidad igual para participar en una de las arenas más importantes de deportes. Ahora van a escuchar de Aibra. Había una persona inscrita. Pero no ha terminado el estatus. Está bien, la otra persona puede usar el resto de su tiempo. Hola, soy Abre Coffee. Yo voy a hablar de yo quiero honrar a Charles L. Sifford. Voy a empezar de quién es él. Charles Luther Sifford nació 2 de junio. Él empezó a jugar cuando era un caddy, y aunque vivía en una área muy certificada, él siguió su sueño de jugar golf y romper las barreras raciales. A los 39, él pudo obtener una tarjeta PGA. Fue el primer afroamericano de jugar en el Tour PGA. Pero su trabajo, su recorrido no terminó aquí. Ganó varias victorias en el PGA en 1975. Gracias por su tiempo.
Yo sé que todos queremos escuchar, así que por favor mande un email a la actuaria y también que le dé su nombre a la actuaria para que las actas queden. Y gracias por venir esta noche. Muchas gracias. Quick second, Un segundito rápido, less than a minute. menos de un I did minuto. submit the information to Yo sí entregué todo. No es justo para los demás. Pero queremos, por favor, que le den y vamos a leer el resto de esto. Gracias. Nombramientos. El primero que tenemos que hacer es para la Junta Asesora de Asuntos de la Mujer. Esta junta recomienda Ronia Chambers, Joel Duke, Betty Gregory, Alexandria Foster, Michelle Tuckbach, Stephanie Griffin y Jacqueline Rosborough. En este momento lo que quiero hacer es ver si hay alguien quiere abogar por alguien aquí. Y reconozco a comisionada Townsend Ingram. To raise my voice for advocacy for Michelle Tokpa. Michelle Tokpa es la persona por quien yo abogo. Yo sé el trabajo que ella hace específicamente en el mundo político. Así que yo quisiera apoyar a esta persona. Comisionada Powell. Joel Dude. Esto se explica por sí solo. Necesitamos a alguien con experiencia, con disparidades en salud y otros asuntos. Así que ella está en mi lista. Comisionada Dunlap. Yo quiero hablar de un asunto que era importante antes, que no nos olvidemos. Cada persona que está recomendada por el grupo asesor, 100% de ellos son afroamericanos. Hemos tratado de diversificar nuestros comités y creo que deberíamos seguir haciendo esto. Hay una oportunidad de tener a alguien de islas, del Asia, caucásicos en este comité, y yo creo que tenemos que tomarnos el tiempo para considerar estas recomendaciones también. Comisionado Griffin, Stephanie Griffin. ¿Alguien más? Perdón, no la vi. Ronia Chambers. Comisionada Leak. Alexandria Foster. Alexandra Foster. How many names have that been? Tenemos 5 nombramientos. Todos han podido abogar por alguien. En este momento, si alguien quiere apoyar a René Barfield, por favor levante la mano. Oh, lo siento, tienes razón. Ok, esto es solamente recomendaciones. Enfoquémonos a quién quiere, si quiere recomendar a René Barfield. Tenemos 5. Hay que votar por ellos. Si hay más de 5, vamos a tener que volver. Si siguen por estos 5, pueden votar y nombrarlos nomás. René Barfield. No, you wouldn't do it. Estamos, sí, tienes razón, tenemos más de 5. Tenemos 5. Así que podemos recomendarlos y nombrarlos. Ya se ha propuesto, se ha secundado. Gracias a todos por la paciencia conmigo, dice la oradora. Los que estén a favor de estas 5 personas, ¿sí? ¿Alguien se opone? Yo. Se aprueba la moción. En este momento vamos a reconocer Shahir Rona aquí adelante para hablar sobre una expansión empresarial.
Good evening, Madam Vice Chair, fellow commissioners, Buenas manager, tardes director, a staff, todos, and members of the public. miembros del Shonda Brunner, público. Deputy Soy Director for the Office of director Economic adjunto para la Oficina de Desarrollo Económico. Estoy aquí para que consideren hacer un subsidio para expansión de negocios. Es para Detrapel Inc. Detrapel Inc. is a clean tech advanced materials company. Es un material de tecnología limpia en la síntesis y manufactura de revestimientos protectivos que no tengan PFAS. Se aplica esto en zapatos, ropas, textiles, empaquetamiento de comida, productos de cuidado de la salud, textiles técnicos y electrónicas. Ellos están considerando un edificio de 40,000 pies cuadradas que incluye una sala limpia, manufactura y yo creo que déjeme por favor abrir esta audiencia. Sí, yo recomiendo que se abra una sesión pública para esta empresa. Yo lo segundo. Los que estén a favor, digan que sí. ¿Alguien se opone? Por favor, siga adelante. Estos son los detalles del... vamos a volver para atrás. Buenas tardes. Yo estoy aquí para presentarles pedir que consideren un subsidio en un programa de inversión comercial. Detrapel Inc. es un material con tecnología limpia. Ellos fabrican revestimientos protectivos que no tienen en PFAS. Estos productos se pueden usar en zapatos, telas, textiles para el consumidor y comerciales, empaquetamiento de comida, salud, textiles técnicos y electrónicos. Son de Massachusetts. Están considerando para investigación y desarrollo un edificio de 40,000 pies cuadrados. Incluye un proyecto de $3,5 millones, 1,5 millones en propiedad real y también $2 millones en propiedad empresarial. 35 empleados. El sueldo promedio de 72,000 y estamos compitiendo con South Mill. Está ubicado en Distrito 6 en Granite Street, cerca de Catawin, cerca de la I-77. Los incentivos incluyen una considerados 3 años, 50%, $34,536. La ciudad también está entrando aquí. 3 años, 90%, $23,000. Y nuestra contribución se necesita para que el Estado se ponga 1,700 por trabajo nuevo, o sea, el total casi $60,000. El paquete total $116,879. Empleo, aquí está el gráfico, 35 trabajos. Ellos en forma preliminar están considerando traer 7 trabajos de Massachusetts y contratar a 28 trabajos aquí. Ellos están por encima del sueldo para la región y para todos el promedio es $71,000, casi $72,000. Impactos. Esperan 5 trabajos más al final de 3 años y también un neto cumulativo adicional de impuestos de $177,000. También Detrapel va a traer al condado
$6,800 para un neto acumulado de $67,889 a lo largo de los 3 años. En cuanto a cultura corporativa e involucramiento comunitarios, ofrecen bastantes regalías, salud, un plan de jubilación, también tiempo libre. Personas que tienen antecedentes penales pueden postular. 25% de la fuerza laboral son veteranos y también ganaron un premio del Departamento de Trabajo Federal de EY Global. Esta noche estoy pidiendo que ustedes voten y adopten una resolución para aprobar un subsidio de 3 años, 50%, por una cantidad que no excede $34,536 y autorizar a la gerente para negociar y ejecutar el contrato. Esto también fue aprobado por el comisión. Comisionada Rodríguez McDowell. Quiero hacer la moción para proseguir con esta acción y se ha secundado, se ha cerrado, se ha levantado. Gracias. Le voy a dar la palabra enseguida. ¿Tiene algo que quiere decir? Bueno, no, como dijo Shah, todo el Comité de Desarrollo Económico votó en favor. Gracias. Comisionada Powell. Ayúdenme aquí. La investigación del impacto del medio ambiente, porque no creo que algunas personas hicieron mucha pregunta y esto está en prefase de un código protector que tenían un compromiso para investigar y publicar sus hallazgos. No tengo más información en esa investigación, pero con gusto puedo conseguirle más información. Creo que fue la primera presentación que tuvimos. Tal vez estoy pensando en otra. Bueno, comisionado Dunlap, yo quiero ayudar a la comisionada Susan Rodríguez McDowell con su moción. Voy a hacer una moción de cerrar la audiencia pública, adoptar una resolución de aprobar 3 años 50% de negocio e inversión de programa de pensión a D-Triple Incorporated por un monto de no exceder $34,536 y autorizar a la gente del condado a negociar y firmar el contrato. Esa es la moción. Muy bien. Quiero llevar la moción, pero ¿alguien más quiere decir algo? Yo quiero entender la moción primero. Quiero darle a todos la oportunidad de decir su palabra sobre la presentación. Comisionada Leak, mi pregunta fue que esté clara la moción. ¿Qué vamos a aprobar? ¿Qué lo estamos diciendo? Bueno, la comisionada Dunlap lo va a leer de nuevo antes de que se vote. Esta es la última página de su presentación. Está en la última página de su presentación. Para que sea útil. Es en el distrito 6. El que hablamos hoy, no, ese fue otro distinto. Comisionado Griffin, sí, una observación. Did I hear you correctly when you said unlimited paid PTO? Yes, sir. Paga sin límite de PTO, es lo que usted dijo, sí, señor. Y la segunda, hay 10 plazas para fabricar aquí localmente. Tenemos que valernos de toda oportunidad para desarrollar nuestra capacidad, para darle a la gente en la localidad una oportunidad para solicitar. La compañía tiene el derecho a contratar quien ellos vean conveniente, pero sería bueno tener algo local, tener una oportunidad para esos empleos. Es una presentación fenomenal en cuanto a los beneficios y prestaciones de la compañía y oportunidades. Gracias por el trabajo y de lo que usted ha hecho, y en particular donde está ubicado en la zona de Steel Creek. Muchas gracias. Agradezco sus comentarios. No los escucho. Se recibieron los comentarios. Gracias. Muy bien. Si tú has tenido la oportunidad de hablar,
Señor Danla, ¿puede repetir la moción de nuevo, por favor? Susan, ¿dónde está ahora? Okay. All right, sure. Let's see. So I want to make the motion. Quiero hacer la moción. Vote to close. No votamos a hacer. All in one motion? Okay, we're doing a combination. Vamos a hacer una combinación. We're going to close the Public hearing. make a motion to close. Hacemos una moción de cerrar la audiencia pública I'm requesting that we vote y to estoy adopt pidiendo que adoptemos una resolución para aprobar 3 años de 50% de inversión, una subvención a Detra Pill Inc. por que no exceda una cantidad de $34,536 y autorizar a la gente del condado para negociar y firmar el contrato. Así se promueve. Having been properly Se ha moved and seconded, promovido debidamente y secundado. Todos los que estén en favor digan que sí. Si alguien se opone, una persona. La moción se conlleva. Y ahora, gracias, señor Rana. I believe Y ahora we have creo nothing que on the no minute tenemos report. nada para los informes de los So we are now to our gerentes. consent Correcto, agenda. ahora estamos en la agenda de consentimiento. Se promueve esto de aprobar estos que no están, los que estén en favor digan que sí. ¿Alguien se opone? No. Ahora vamos a la comisionada Leak por artículo 25-0145. 25-0145. 25-0145. Question I have here as it relates to the Tyvola. La pregunta es en cuanto a de Tyvola para personas mayores, el centro. Es quien recibe el contrato, de cuánto es el contrato y si está abierto para el público en general para solicitar. Entonces, el monto de la cantidad es $893,535 y la compañía de construcción a quien se le concede la construcción es Miles McLennan, compañía de construcción. Esto ya se ha apostado. No hay otras compañías que pueden apostar. Eso pasó. Ya no, es demasiado tarde. ¿Cómo vamos a notificar al público? En general, que van a tener una audiencia para asegurarse de que la gente puede solicitar. Tenemos varias maneras que publicamos esto, al postar esto. Creo que esta se postó 2 veces, nadie postó la primera vez y la segunda postaje $893,000. Pregunto esto porque se me ha hecho la pregunta varias veces. Se ha promovido, señor presidente, se ha promovido secundado. Todos los que estén en favor digan que sí. Gana la mayoría. Se conlleva la moción convencionada de ley, artículo 25-0157. Y esto habla de un abandono de mantenimiento por el de Carolina del Norte, el Departamento de Transporte, para partes de junio. Lo que nos están pidiendo que hagamos, tenemos que aprobar NCDOT para permitirles que abandonen esta parte de este usufructo de carretera de mantenimiento. Hay 3 dueños de propiedad que va hacia que la alineación de la camina. Es ninguna razón por la cual NCDOT tiene que darle mantenimiento a esta sección del acceso. Nos están pidiendo que no hagamos esto. Esta es la parte no incorporada de la ciudad. Ellos no pagan por el mantenimiento de las carreteras. No en este caso. Están pidiendo que nosotros lo paguemos. No, nadie lo va a pagar. Simplemente van a abandonar el mantenimiento para esa sección. Así se promueve, señora presidenta. Gracias. Se ha promovido secundado. Todos los que estén de acuerdo digan que sí. Alguien se opone. Sí, gracias. Commissioner Leak, artículo 25-0168. La selección de que alguien nos dé una idea para que el lugar de estacionamiento de College Street pertenece al condado, a la ciudad. Es para del condado, para estacionamiento para la biblioteca principal. Así se promueve, señor presidente. Gracias. Se ha promovido secundado. Debidamente los que en favor digan que sí. Muy bien. Pasa artículo 25-01071, comisionada Leak. Acabamos de hacer eso. El lugar de estacionamiento, disculpe. 01-72. Sí. Es Ryan White y Celsida.
para apoyar. this because Quiero apoyar esto porque todavía tenemos un problema this community and across this en esta comunidad y a través del país. Es lo que tiene que ver con cumplir con las necesidades de esos que living with están viviendo con SIDA. and I wonder why we're giving out of Y no sé por qué estamos dando el dinero de subvención o estamos solicitándolo. Así se promueve, señora presidenta. Se secunda. La moción se ha hecho y promovido secunda. Todos los que estén en favor digan que sí. Sí pasa. Artículo 25-0176, comisionada Leak, aumentar el abogado de reingreso de sistema judicial. Ayúdame a entender esto, señora presidenta. Es un aumento de la versión de $15,000, $540 para los servicios de justicia criminal, de reingreso para dar más servicios, capacitación vocacional, viviendas de emergencia para clientes que han sido puestos en libertad de la carcelamiento. Están recibiendo fondos ahora. Sí, es además de lo que han recibido antes. $50,000 de subvención. Ahora van a recibir un aumento de $15,000, $540. Sí, añadido a los $50,000. Are we sure how those funds are being spent? Nosotros sabemos cómo se están gastando los fondos. Sí, gracias. Así se promueve, señora presidenta. Gracias. Se ha promovido y secundado. Todos los que estén a favor digan que sí, sí. Se lleva la moción, se pasa. Y el último artículo de la agenda de consentimiento, 25-0201, comisionada Lee. Gracias. Fondos suplementales, petición. Una solicitud. ¿De qué grupo es este, Dina? Es Carolina Norte del Concilio para las Mujeres, Involucración de Menores. Estamos pidiendo. Habíamos $123,000. Están aumentando los fondos por $262,000 por un total de subvención $385,000. So they're asking Están to pidiendo increase their grant. aumentar. They received additional grant dollars, but the board has to Recibieron approve them. dólares adicionales, pero la Junta tiene que aprobar que se gaste ese dinero, que es lo que estamos haciendo aquí esta noche. Muchas gracias. Así se promueve, señora presidenta. La moción se ha hecho, se ha promovido secundamente. Todos los que están poniendo que sí. ¿Alguien se opone? Muy bien, esto pasa. Y creo que tal vez pasé por alto un voto por artículo 25-0171, 17 College Street, en el estacionamiento. Ya se atendió. Hablamos de ello, pero la actuaria no tiene un voto para ello. Voy a llamar el voto. Se promueve, se secunda, se ha promovido y secundado. Todos los que están digan que sí. Tal vez pasó una y dos veces. Y ahora vamos a hablar con los informes de los comisionados, empezando en el extremo izquierdo, 3 minutos. Gracias. Comisionado Rodríguez McDowell, no hay informe. This morning I had the opportunity with Commissioner Griffin. Tuve la oportunidad con el comisionado Griffin esta mañana y con Dina y Michael Bryant y Anthony Troutman y otros para acudir a la celebración de la apertura de Forest Point Place, que es el hotel que el condado compró, y Roof Above va a operar para las personas más vulnerables que están desamparadas como vecinos y mayores. Y es una cosa muy increíble que estamos haciendo. Qué bueno lo que lo pude presenciar. Y me siento orgullosa del condado para tener esto. El dinero viene de los fondos de ARPA y seguimos apoyando. Y Roof Above son los mejores, la mejor organización para atenderlo. Me emociona haber estado ahí. Gracias a AFM y Robert Nesbitt y su equipo y el equipo de Dina. Es increíble que estamos haciendo esto. Let me say thank you to Dina also, because I came to the board with the idea of Yo vine a la Junta, old motels and los hotels that we moteles viejos y hoteles que podíamos comprar para atenderlos. Gracias a ustedes and your hard work and your love y for the su county. trabajo arduo y su amor para el condado y la gente del condado. Es lo que cuenta. Y en particular es difícil, correcto. Gracias. Just ditto, Commissioner Meyer, the county. Hago eco on this one. a la comisionada Meyer. Point. Dimos un cuadrangular en cuanto a Forest Point. Era fenomenal. Yo estaba ahí en la Junta Original vote with ARPA funds. con el voto adicional. Hear you from
personal experience and professional experience, según mi experiencia profesional, este fue un cuadrangular para los desamparados y fue bonito escuchar y oír. El campamento fue el 11 y 277 y que la misma gente que estaba en esta instalación, y hay una frase, tal vez sea United Way, un lugar que se llama un hogar. Ellos han tenido un lugar por un buen rato y esto en realidad es un hogar. Y yo sí agradezco todos estos involucrados que hicieron esto ocurrir. Es la clase de cosa que tuviéramos más dinero de ARPA para hacer algo similar, pero son personas mayores de 55 años que se encontraron con viviendas inestables o desamparadas para anunciar, decir que tienen un lugar que se llama hogar. No solamente tiene que ver con la dignidad personal y un sentido de autovalía, pero es una oportunidad fenomenal para las familias. Hay 92 oportunidades para familias y que supuestamente hay 92 familias que tienen un lugar que llaman hogar y es fenomenal con servicios de envoltura. Y gracias a todo el equipo que creó esto que es como ganamos no solo para la comunidad, pero para el condado de Mecklenburg. Gracias, comisionada Townsend Ingram. Yo tuve la oportunidad en las últimas semanas. Me siento emocionada de estar aquí en la comisión número 1 y también ver lo bueno, lo positivo, los socios. Todos los socios que tenemos trabajan tan arduamente y tienen toda esta familia de voluntarios que piden nada aparte de ayudar a su comunidad. Y me siento tan inspirada por esto, en particular por el entorno actual en el cual estamos, sabiendo que vamos a tener que unirnos más, trabajar arduamente organizaciones como NERSHA, anteriormente Friendship Trace y Loaves and Fishes, gracias. Y también Habitat para la Humanidad y hay otras, pero me sentí encantada y mi corazón se sintió contento. Lo inspira a uno la energía para continuar adelante porque ve tantos corazones destrozados cada día, pero nuestro condado es algo muy especial. Yo sí creo eso. Entonces, quiero agradecer a todos nuestros socios y en particular a todos esos voluntarios que hacen tanto. Habitat para la Humanidad, la NERSHA, la nueva instalación es 90,000 pies cuadrados que están en el sitio 2, Comisionada Leak, cerca de Brookshire. Tienen una tienda y gratuita y el producto ahí estaba tan bonito. Tiene una cocina, una sala de conferencia para fines sin lucro y negocios. Le agradezco tanto de nuestro personal del condado y de la comunidad de voluntarios. Gracias, comisionada Powell. En diciembre 19, 2024, WF hizo un informe como para Carolina del Norte de la supervisión de estos lugares, asilos para ancianos, y hemos ido por estos lugares cuando recibe las llamadas de la gente de que tal vez es una familia. He estado recibiendo llamadas de múltiples familias y he experimentado una de las dos cosas desde que se me eligió, tratando de recibir la ayuda para las familias. No puedo ni siquiera describirlo. Conseguir ayudas para las familias, tratando de ayudarlos a ellos, encontrar una vía para conectarse a recursos que les pueden ayudar. Y he hablado con la comisionada Griffin sobre esto en el pasado. He hablado con Kevin Leonard en NSACC
si esto debe estar en nuestra agenda legislativa. Porque ¿qué pasa cuando el Estado no atiende y no tenemos la autoridad y las familias están buscando ayuda para sus seres queridos? Y no es simplemente son hogares de asilos para mayores. Hay personas que están tan comprometidas y instalaciones para el cuidado de la memoria que no saben lo que está pasando. Entonces, y me siento tan frustrada ahora de la burocracia de tratar de conseguir ayuda. Y el personal del condado está ayudando lo más que puede, pero el Estado tiene la autoridad. Y entonces yo creo que como junta tenemos que unirnos de como sea tratando de unir nuestras ideas, una voz para los líderes estatales, que no puede continuar así, que la familia tiene que tener una manera de conseguir ayuda sin tener que esperar por semanas y meses por todo tipo de inspecciones y todo ese tipo de cosas. La gente está sufriendo y sigo pensando que tal vez si hubiese ido al hospital un día, solamente había una persona para atender a todos ahí en una sala. Es como que en cámara lenta esta respuesta, la manera que se atienden estos hogares de asilos y ancianos y instalaciones para el cuidado de personas que tienen problemas con la memoria. No podemos decir simplemente tenemos que hacer algo. Entonces estoy diciendo esto en voz alta porque no puedo dormir. Mi día empezó con un miembro de la familia que me dice, disculpándose por este lugar que escogió, pero estaba cerca de su casa. Por favor, no pidas disculpas. El lugar que escogiste, bueno, es muy difícil sobre mí porque es el sufrimiento humano. Deberíamos de poder ayudar. Gracias. Comisionado Dunlap. Yo tengo la misma preocupación. Hay 2 eventos públicos esta semana en UNC Charlotte. Somos una universidad de investigación de toda la comunidad. Este tipo de oportunidades no se da todo el día. Esta es una de las universidades más importantes de investigación en todo el país. Y también el teatro Carolina Theater. Este había estado cerrado por más de 40 años. Y la última vez que yo entré el teatro, los afroamericanos tenían que sentar arriba en el balcón. Ahora se ha reabierto este teatro, ya no hay esas restricciones raciales y es una cosa preciosa. Entiendo que era como se ha restaurada como era originalmente. Así que animo a todos cuando tengan la oportunidad de asistir a un evento en Carolina Theater. Thank you. Can I have a second chance at my commissioner report? Yes. ¿Puedo tener una segunda oportunidad para esto? Yes, I should have said this. Debería haber dicho esto. Y Dunlap, thank you for the reminder. gracias por recordarme, comisionada Dunlap. Tenemos un evento luego, este jueves, pasado mañana, a las 9 de la mañana. Esto creo que somos los 3 comisionados, Altman, Meyer y yo. Esperamos que la comunidad venga. Si uno no avisó, igual se puede hacer aquí en Parkwood Shopping Center de 9 a 10. No hay agenda. Es un tiempo para que tengamos diálogo con las personas que quieran venir. El 7 de abril, el lunes en la noche, la Liga de Votantes Femeninas tendrá un panel. Yo voy a estar hablando ahí en la iglesia Caldwell Presbyterian. Espero que venga la comunidad y apoyen esto. Y gracias por tener esta oportunidad de hablar.
I don't want, okay, you got, make it super fast. Bien rápido, adelante. April the 17th is the senior day with the government. Abril 17. If you can, Hay una reunión para la gente de la tercera edad aquí. for my seniors Que vengan. All right, on this. and I will, yes, ma'am. Sí, señora. Round it out to say, Yo quisiera decir que gracias a Rebecca Herbert and the whole team y for todo el fantastic equipo opioid, para summit, annual summit. esa reunión cumbre de opioides. Tanta gente apoyo del condado. Mr. Bryant, Señor Bryant, we are at the beginning of a really exciting estamos transition. empezando una I'd just like to take transición more opportunity to tremenda. say how Quisiera personally decir, thrilled I am yo and estoy just pero glad that the whole encantadísima. Y esto va a ser bueno para toda la comunidad. This is the beginning of the long goodbye Y to Dina. también So es I'm el comienzo del adiós tan largo de Dina. personally so grateful I am and how much I admire, respect Dina, you, how grateful te I am admiro, to te you. respeto, te amo tanto. Eres increíble. I want to thank also, Quisiera agradecer también attorney, a nuestro abogado, a nuestra actuaria, a toda la oficina de la actuaria para ayudarnos en este proceso de selección. Se hizo de manera tan profesional. Fue un trabajo espectacular. Thank you to Andy Fair, Andy Fair Public y Information for la oficina making de the big información launch today. We want pública. all the community to know about our incoming county manager and be there to support Usted him. ha ayudado a que toda la gente en el condado sepa esto. I would like to recognize También and thank reconocer the, chair of the al committee, presidente del overseeing comité que the está county sobreveyendo, our chairman emeritus, George Dunlap, who did a el phenomenal señor job. George Dunlap, el comisionado George Dunlap. Él encabezó todo esto. Thank you for helping Gracias tonight. por ayudarme esta noche en varios momentos. We need our senior members. Necesitamos los que tienen experiencia en liderazgo aquí para ayudar a los demás que somos más nuevos. Y finalmente, gracias a Mark Jarrell, nuestro presidente, que sigue dirigiendo el buque. Creo que 0168 tenemos que votar. Which one was it? Okay, so item number 25 0168 0168, programa de aguas pluviales, mitigación de riesgos, adquisición de terrenos inundables del río Catawba en Hardwood Lane. Se ha propuesto, se ha secundado. Those in favor say aye. Los que estén de acuerdo digan que sí. ¿Alguien se opone? Nadie. Se aprueba la moción. All those in favor say Los aye. que estén a favor de cerrar la sesión, se levanta la sesión. Buenas noches, Condado de Mecklenburgo. Muy buenas noches y hasta la próxima vez.